Este, vamos a leer, a meditar hoy sobre el capítulo de Romanos, hasta donde podamos. No, la idea del estudio bíblico de la clase bíblica no es tratar de cumplir metas, sino que la meta sea poder desarrollar el estudio de un determinado pasaje. Así que si, por ejemplo, ¿qué horas son? Y cuarto. Y 9 Y bueno, y y 10. 9 y 10, ahí está. Entonces menos 20, media hora le paro donde quede y listo. Romanos 2.1. Yo voy a leer acá que puse la Biblia en la pantalla para no tener que estar agachando la cabeza y aparte no, a veces no veo bien. Eh, Dice así: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, ¿haces tú lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Después seguimos, vamos a meditar un poquito sobre estos 11 primeros versículos. Si ustedes tienen en mente lo que habíamos visto, o la lectura del capítulo 1, vamos a ver que se nombran una serie muy completa, muy detallada, muy exhaustiva de los pecados y de la maldad del hombre, las manifestaciones de la maldad del hombre, del pecado y de haberse alejado de Dios. Las manifestaciones, nosotros a veces pensamos que el hombre quiere atacar, por ejemplo, la delincuencia poniendo presos a la gente. Eso es un paliativo, eso es tratar de sacar una parte, pero si nosotros vemos que eso es la consecuencia del hombre haberse alejado de Dios, la mentira, el pecado, la violencia, todo son resultados del hombre alejarse de Dios. Entonces, como, como son resultados, tenemos que hacer siempre el foco en dónde está el inicio del problema. El problema está en el pecado, en que estamos alejados de Dios. Por eso el hombre quiere arreglar las consecuencias del pecado y nunca la va a arreglar porque tiene que ir a la fuente. Es lo mismo que si yo tengo un jarro, tengo un recipiente con agujeros, se picó la chapa, vaya, el plástico se agujerió, y voy tapando con los deditos cada agujerito, pero no voy a hacer otra cosa que tratando de contener el agua que se escapa irremediablemente. Entonces, el hombre está tratando continuamente de estar tapando los agujeros que produjo algo que tiene que ir a la fuente a resolverlo. Y la fuente es ir a Dios, pedir perdón. Por eso es importante eso. Entonces, acá en el capítulo 1 se vio todas las manifestaciones del pecado. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Porque acá no está haciendo ninguna división, está hablando del hombre en general. Tú que juzgas, pues tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que haces lo mismo. Pero en este capítulo 2
el Señor parece que le está hablando a los que juzgan, a los que cometen grandes pecados y las manifestaciones pecaminosas. El Señor le está diciendo con una mirada, por ejemplo, como vemos en el resto del capítulo, que le está hablando un poco a los moralistas religiosos de los judíos o de los judaizantes. O sea que podemos ver que el mensaje apunta a estas personas que se creían que eran justas y que no eran como los otros pecadores del capítulo 1 que entraban en ese decálogo de pecados interminables y que ellos no era para ellos esa experiencia. Entonces le dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. Y esto hace lo mismo, podemos rescatar tres cosas. Cualquiera de nosotros, cualquier persona es capaz de cometer cualquier pecado. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12, creo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primer cosa, cualquiera es capaz de cometerlo. Por eso el que piensa estar firme, mire que no caiga. Segundo, el hecho de quebrantar un pensamiento te hace culpable, lo dice Santiago. Y tercero, el que ha cometido pecados de pensamiento, los pecados del pensamiento son también pecados. Por supuesto que son pecados que no se llevan a consumar. El gran problema del pecado es el pecado que se consuma. Pero también tenemos el pecado del pensamiento, que lo expresó muy bien el Señor cuando hablaba del adulterio. Si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón, ya adulteró en su corazón. O sea que acá vemos que ninguna persona queda exenta para juzgar a otro por los pecados, sino que cuando alguien peca tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores igual que el otro. Y en esta cúspide, en este peldaño que se ponían estos maestros judíos, el Señor les está diciendo por medio del apóstol, porque aunque la carta está escrita a los romanos, el problema de los judaizantes estaba en todas las ciudades donde iba el apóstol. Los judíos eran los primeros que se rebelaban al mensaje del apóstol. Más bien eran más recibidos por los gentiles, que era una enseñanza nueva, algo nuevo que caía del cielo. Los gentiles lo veían algo innovador, algo totalmente. El evangelio era algo impactante porque ninguna religión tenía esos fundamentos, esos principios. Nadie podía, en ninguna religión se encontraban los principios que pregonaba el evangelio. Y eso impactó en gran manera. Pero para los judíos era un terrible tropiezo. Era algo que no lo podían digerir. En Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás al justo juicio de Dios, o escaparás al juicio de Dios. O sea que por considerarse uno bueno o estar en un peldaño más arriba supuestamente de los demás, hace que nosotros tengamos esa misma expectación. Por eso tenemos que tener cuidado de no juzgar como una enseñanza que quiere aplicar que podemos aplicar nosotros en este momento, en este pasaje. Versículo 3. Hoy piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Nos vamos a detener un poquito en estas tres palabras. Entonces viene diciendo
que el juicio con los que practican tales cosas, Dios va a recaer sobre los que practican los pecados, va a caer el juicio. Pero aquella persona que piensa justificarse pensando que es mejor que los demás, está expuesta al mismo juicio. Muy bien, con este punto bien claro, nos vamos al versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad. ¿Qué es la benignidad? La predisposición para hacer bien. Eso es más o menos lo que significa la palabra benignidad. Es esa predisposición natural para hacer bien. Vamos a ver 3 textos que hablan de la benignidad del Señor, porque acá está hablando de la benignidad del Señor. Hay otros textos que hablan de la benignidad como una condición de un creyente renovado, renacido. Ser benigno, ser bueno, procurar siempre hacer cosas buenas, debe ser una constante en el creyente, pero como una consecuencia de lo que el Señor es en magnitud superlativa, ¿no? Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, dice el mismo texto, 4 al final. O sea que la benignidad del Señor tiene como resultado, tiene como objetivo el arrepentimiento. No ponerse en la esfera de que somos mejores. El hombre muchas veces se cree, yo no soy un drogadicto, yo no soy un borracho, yo no soy un corrupto, yo no soy esto, yo no soy otro. Bueno, tú que juzgas a los demás y te crees justo, tú estás expuesto al mismo juicio de Dios. Pero la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. No hace Dios como hacemos nosotros, ¿no? El Señor busca el bien, está siempre tratando de llevarnos al bien, siempre sus movilizaciones son para el bien. Por eso la Biblia nos enseña que Dios es amor, en esencia, porque busca el bien, el que ama busca el bien del otro incondicionalmente. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad del Señor te guía al arrepentimiento. Lo que más nos conmueve del Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdadera esencia del Evangelio. El Señor es bueno. El Señor con esa bondad nos guía, nos conduce, nos encamina naturalmente al arrepentimiento. Si el Señor mostrara solamente el juicio, estaríamos expectantes del juicio, pero el Señor nos proyecta el perdón. ¿Por qué? Porque Él busca nuestro bien, porque Él es bueno, por su benignidad. Nos guía, nos conduce al arrepentimiento. Me diste a sí mismo, en Salmo 18, 35 dice, me diste a sí mismo escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Otra cosa que nos hace la benignidad del Señor, la bondad del Señor, nos ha engrandecido, porque nos ha llamado hijos suyos. Dios nos considera sus hijos, por lo cual nos ha engrandecido, porque nosotros no teníamos ninguna condición para merecer esto. La benignidad del Señor nos engrandeció. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Primera Pedro 2:3. Dice el texto en la culminación del versículo 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y acá el término nos lleva a saborear, a disfrutar la benignidad del Señor. ¿Cuánto hay para disfrutar en este tiempo de tantos problemas, de tanto sufrimiento, de tanta amargura, de tanto dolor? Los creyentes podemos disfrutar. Podemos gustar de la benignidad del Señor.
La otra palabra es paciencia. La palabra paciencia en el griego es una palabra muy singular. Hay varias palabras que se traducen como paciencia, pero esta en particular es la palabra anoke en el griego y significa contenerse, clemencia, retrasar un castigo. Miren ustedes cómo recobra valor el texto cuando vemos el valor de la palabra. Retrasar un castigo. Y nuestra mente vuela a 2 Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente, ¿por qué? Porque está retardando su castigo. Está retardando su castigo, ¿por qué? Porque quiere que se salven las personas, quiere que se salven los hombres. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Romanos 3, 24, 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No dice que va a anular el castigo. La paciencia de Dios no dice que va a anular el castigo, dice que está retrasando el castigo. Está esperando. Por eso esta palabra es maravillosa, porque la paciencia de Dios no es que está anulando el castigo, sino que lo está estirando para que los hombres se arrepientan. Aquellos hombres malvados, perversos del capítulo 1, de los cuales estamos involucrados todos los hombres, a aquellos que se creen justos y que parece que los demás son los pecadores y no ellos, a todos ellos, a todos nosotros, el Señor muestra estas tres características: benignidad, paciencia y la tercera palabra es longanimidad. La longanimidad es largura de ánimo, predisposición constante. No es alguien que tiene, está relacionada con la paciencia, pero sí, está muy relacionado con la paciencia, pero es la continuidad. Paciente, pero haciendo el énfasis en la continuidad. Por eso es muy buena la palabra longanimidad, que habla de algo que es extenso, que se extiende, que es abarcativo y que dura en el tiempo. Dice el 2 Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia, macrotumia es la palabra, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Esa largura, esa predisposición, esa paciencia que tiene así, miren que los hombres lo irritan. Miren que los hombres lo irritan, hasta los creyentes a veces lo irritamos al Señor. Lo irritamos. Sin embargo, Él tiene paciencia. Tiene longanimidad. También por proyección, nosotros, el Señor nos pide que tengamos longanimidad. Romanos 2:5. Andrés, ¿cómo estoy con la hora? Estoy bien. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por supuesto que este es un pasaje que no da la precisión de otros sobre la ira, pero acá hay un juego de palabras muy sutil, muy hermoso. Dice, pero por la dureza y por corazón no arrepentido. Está hablando de la longanimidad, de la paciencia, de la benignidad del Señor,
pero hay un corazón que en vez de ser receptivo de eso, se pone duro y es un corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Esto me hace acordar, hay un principio mecánico que estudian los chicos cuando van al industrial, que se llama energía potencial. Es la energía que está esperando a ser liberada, ya sea por la altura, ya sea por el efecto de un esfuerzo, de algo que está ejerciendo una fuerza, pero está contenida. Está contenida. Por ejemplo, es un ejemplo duro, pero para que lo veamos gráfico. El otro día vi una viga que estaba sostenida, estaba parada, estaba Damián, esa viga parecía inerte, parecía que no podía ejercer ningún efecto negativo, pero tenía una energía potencial. ¿Por qué? Porque si se liberaba, si se destrababa, si se caía, eso se transformaba en una energía dañina, en este caso, que podía lastimar. El concepto acá es este: atesoras, estás poniendo el pecador no arrepentido, carga de energía, de energía, de energía, de energía. Para el día de la ira, en el cual esa energía se va a liberar. El mundo está cargando potencialmente la ira. La está cargando. Cada día la carga más, sigue cargando. El día que se revele el justo juicio de Dios, esa ira se va a liberar. Y va a ser justa, porque el versículo 6 dice: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Este texto se usa para decir que hay que perseverar para ser salvo. Lo que está queriendo decir aquí no es que perseverar para ser salvo, sino perseverando en buenas obras, porque buscan. ¿Por qué perseveran? Porque buscan gloria e inmortalidad. Hermanos, buscar la gloria del Señor, buscar la inmortalidad no es malo. Gloriarse en uno mismo, pero gloriarse en el Señor, en lo que el Señor nos ha prometido, no es malo. Dice: cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dice el apóstol, hablando de ese pasaje maravilloso. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando este cuerpo corruptible se vuelva en incorruptible, sorbida es la muerte con victoria. Así como uno atesora ira para el día de la ira, el creyente está atesorando bendición. Persevera en las buenas obras, porque eso le va a dar una más honrosa entrada delante del Señor. A los que perseverando en bien hacer, característica del creyente, el Señor nos salvó para buenas obras, no para salvarnos por las obras, sino nos salvó para buenas obras, para hacer buenas obras, no para salvarnos por las buenas obras. Y tenemos que perseverar en ellas. ¿Por qué no tenemos que perseverar? Es la consigna que el Señor nos dio. Ahora miren en el versículo 8: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira, enojo, es el pago de la contención y la no obediencia. ¿Qué es el contencioso acá? El que se pelea con los compañeros, con los otros humanos. No, el contencioso delante de Dios.
la persona que quiere contender. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, ¿quién contendió con Jehová y le fue bien? Creo que en Job. ¿Quién contendió con Jehová y le fue bien? Ira y enojo. Ira y enojo para los contenciosos y los que no quieren obedecer al Señor. Después dice en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Ahora usted podrá decir, ¿por qué el judío primeramente? ¿Por qué? Y porque primeramente se le reveló el Señor a ellos. En este caso, el apóstol estaba tratando de marcar la responsabilidad del judío, que era de comprender estas cosas, no de oponerse. El Señor le dice, ustedes son guía de ciegos. ¿Por qué? Le dice a los fariseos. Porque ustedes que supuestamente tendrían que guiar al pueblo a la verdad, no lo conducen a la verdad, lo conducen al engaño. Le están predicando, le están enseñando cosas que yo no quiero, que no están en mi mente, ni están en mi palabra, ni están escritas. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Miren, el que haga lo malo y no se arrepienta delante del Señor. Este es un pasaje que apela al arrepentimiento, de la salvación, sin duda. Enfocando a distintos aspectos, pero apela al convencimiento. Es un pasaje que abre la mente para entender que si no nos arrepentimos vamos a estar mal. Estoy hablando como hombre, ¿no? Si el hombre no se arrepiente, va a padecer. No hay vuelta. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, no hay excepción. Por eso cuando acá habla de judío no es porque uno sea más que el otro, porque dicen, termina el versículo 11 diciendo, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay, son todos iguales, judío y gentil, es de lo mismo. Solo que tenía el judío el privilegio de entender estas cosas, tenía más acceso a comprenderlas. Tenían toda una historia con la palabra de Dios y con los propósitos de Dios. ¿Cómo no entienden estas cosas? El Señor le dice, ustedes que ven los arreboles en el cielo y dicen, mañana va a ser buen tiempo. Y no pueden entender. El propósito de Dios. Y con esto terminamos porque llegamos justo al tiempo. Pero gloria, honra y paz para todo aquel que hace lo bueno. Hermano, usted obedece al Señor, ¿con qué el Señor lo premia? Gloria, honra y paz. Honra, gloria, honra y paz. Al judío primeramente, está bien, si lo malo, si era responsabilidad del judío en lo malo, también lo era en lo bueno. Ahora los creyentes también somos responsables, conocemos más de la palabra de Dios. Hay un peso de responsabilidad sobre el creyente, como lo era en la antigüedad el judío. Hoy lo tenemos los creyentes. El creyente tiene más responsabilidad porque conoce la palabra.
no puede hacer lo mismo que un inconverso. No puede tener actitudes de un no creyente. Tiene que glorificar al Señor. ¿Y con qué lo premia el Señor al creyente? Gloria, honra y paz. Que el Señor los bendiga. Amén.